digestivas que vienen desde el intestino van a pasar siempre primero por el hígado. Siempre. ¿Ya? Siempre los nutrientes absorbidos desde el intestino primero van a pasar por el hígado. Por eso hablamos de que el hígado genera el primer paso hepático. ¿Ya? Entonces, vamos a tener 6 grandes funciones que se desglosan de esto. Producción de bilis, que ya la vamos a explicar. El metabolismo de todo lo que ingerimos. Inmunológica, tiene una función inmunológica súper potente, de hecho. Almacenamiento, porque el hígado es un sistema de reserva gigantesco. Desintoxicación a través del metabolismo de toxinas. Y hematopoiesis, que es la producción de ¿quién? Sangre. Muy bien. Entonces, el hígado es sumamente complejo. Y es tan pulento el hígado. De hecho, el hígado me encanta, yo como que le hago un queque al hígado. El hígado es tan pulento que, como además es un órgano de un solo tipo celular, tiene una capacidad de regeneración extraordinaria. Porque no tiene que complicarse la vida formando diferentes tipos de células, ¿no? Son puros ratocitos. Entonces, yo a usted le podría cortar perfectamente hoy día, quirúrgicamente, todo este lóbulo del hígado, dejando la aorta y las arterias que correspondan. Más de la mitad incluso le puedo sacar. Y usted en una semana ya empezó a regenerar el hígado. En un mes tiene el hígado de vuelta del mismo tamaño que era originalmente. Por eso cuando se hacen trasplantes hepáticos, se trasplanta solo un lóbulo del hígado, no se trasplanta todo. ¿Okay? Porque tiene una capacidad de regeneración, pero monstruosa, enorme. ¿Y se acuerdan que yo les dije que los órganos con multiplicación celular generaban cáncer agresivo? Bueno, el cáncer de hígado casi no existe. Porque el hígado es tan pulento y tiene una capacidad inmunológica tan violenta que cualquier célula que se ponga buena la mata. Entonces, casi es muy difícil ver cáncer hepático. Existe, pero es muy raro. Casi siempre proviene de otro órgano. El hígado casi nunca hace cáncer por sí solo. Dígame. ¿Es el único órgano que se regenera, cierto? ¿Cómo? ¿Es el único órgano que se regenera? No, todos los órganos tienen capacidad de regeneración. Lo que pasa es que no todos se pueden regenerar al nivel que lo hace el hígado. O sea, la piel se regenera. Los huesos se regeneran. Debe ser más rápido. Sí, pues, el epitelio estomacal se regenera. Bien. Primero, estructura hepática. Tenemos que entender que el hígado, esa enorme masa, se organiza ya en estructuras hexagonales. A ver, con otro color para que se vea mejor. En estructuras hexagonales que vamos a llamar lobulillos hepáticos. ¿Ya? Estos lobulillos hepáticos, que son como patrones de celda de abeja, tienen células hepáticas o hepatocitos organizadas en forma concéntrica alrededor de un vaso sanguíneo central, de una vena al centro. ¿Ya? Aquí vamos a tener ramificaciones de los vasos sanguíneos, vamos a tener 6 vasos sanguíneos, uno en cada esquina, venas y arterias. ¿Ya? Vamos a tener 6 venas y 6 arterias. Y nosotros ya dijimos que la sangre llena de nutrientes venía por una vena, ¿correcto? ¿Cierto? La sangre llena de nutrientes venía por una vena, la vena porta. Por tanto, aquí las venas llevan sangre desoxigenada, pero con nutrientes. Los nutrientes contenidos de la digestión. Esta sangre fluye desde el exterior hacia el centro, ¿ya? Fluye desde aquí, se mete por aquí, se ramifica y qué sé yo, pero siempre fluye hacia el centro. Y alrededor vamos a tener células de hepatocitos que se organizan en capas de 1 o 2 células, o sea, muy poquitas células alrededor de cada vaso sanguíneo. Estos vasos sanguíneos chiquititos se llaman sinusoides. Entre medio vamos a tener unas células invitadas, literal, que no son propiamente tal como hepáticas, sino que son del sistema inmune, que se llaman células de Kupffer. Las células de Kupffer son macrófagos hiperespecializados y son los macrófagos más activos de todo nuestro organismo. Porque nosotros tenemos que entender, de nuevo, que cuando yo me como, por ejemplo, un huevo contaminado con salmonela, la salmonellosis me infecta el intestino, ¿ya? Y porque la salmonela es capaz
capaz de sobrevivir al ácido estomacal y un montón de cosas. Entonces infecta el intestino, me da una cagadera que te la encargo. Me siento súper mal, me da fiebre. Pero la proteína que atraviesa, la proteína del huevo va a atravesar las mucosas del duodeno, va a entrar a la circulación mesentérica, contaminada con salmonela incluida, va a llegar al hígado, y cuando esas proteínas y salmonelas anden dando vuelta por acá, las células de Kupffer las van a capturar y se las comen. Por tanto, usted tiene salmonela en el intestino, pero no en la sangre. De lo contrario, tendría septicemia. El hígado tiene la capacidad inmunológica de destruir cualquier porquería que entre por vía intestinal. De hecho, es imposible hacer septicemia, que es la infección de la sangre, por vía digestiva directa. A menos que el sistema digestivo, otra parte del sistema digestivo se rompa, se pierdan las defensas en otro lugar, pero por absorción de nutrientes contaminados no se puede hacer septicemia. Porque como todo pasa por el hígado, y el hígado tiene una capacidad inmunológica monstruosa, se come todo lo que pase y que no se come. La célula de Kupffer. ¿Sí? La permeabilidad es enorme, y aquí lo que va a ocurrir entonces, volvamos a la idea de la proteína. Entraron por acá proteínas, ¿cierto? Usted se comió un huevito, se comió una hamburguesa, qué sé yo, unas legumbres. Entonces, cada hepatocito va a agarrar lo primero que pille, porque aquí la membrana es finísima. Cada hepatocito va a agarrar lo primero que pille y va a agarrar en este caso la proteína. ¿Ya? Que a esta altura no son proteínas, son aminoácidos ya, están degradados. Y dice, uy, ¿qué es esto? Lo agarra, literal, lo saca del torrente sanguíneo, porque es muy finito. La célula de hepática lo analiza, literalmente, tiene la capacidad de analizar qué clase de compuesto es. Si es un aminoácido simple, entonces lo devuelve al torrente sanguíneo, no hay que hacerle nada. Si es un nutriente que hay que modificar, lo modifica, que eso es metabolizar. Empieza a liberar enzimas, lo modifica en el aparato de Golgi y después lo vuelve a liberar al torrente sanguíneo. Y si se trata, por ejemplo, de un medicamento, no sé, el diclofenaco, usted se toma el diclofenaco va a entrar por acá. Entonces un hepatocito va a decir, ¿qué chucha es esto? La agarra. Agarra la molécula de diclofenaco y dice, esto es medio tóxico, pero tampoco es tan tóxico. Entonces, literalmente, lo que el hígado hace es romper la molécula, dejarlo útil, mezclarlo con una proteína, liberarlo del torrente sanguíneo, agarrar lo tóxico, envolverlo en carbohidratos y liberarlo del torrente sanguíneo. La parte tóxica va a estar encapsulada, no va a poder causar daño. La parte activa del diclofenaco, el metabolito de diclofenaco, va a quedar circulando y va a tener el efecto, usted se le va a desinflamar la pata que se golpeó. Y ese desecho se liberó del torrente sanguíneo con el objetivo de que sea eliminado por vía renal. Porque como no puede causar daño porque está encapsulado, y la sangre es filtrada por el riñón lo va a eliminar. Por eso sabemos que los desechos, por ejemplo, de muchos medicamentos se eliminan por vía renal. Primero se metabolizan en el hígado y después se eliminan por vía renal. ¿Sí se entiende? Eso es el proceso del metabolismo. Por tanto, el hígado, cada hepatocito tiene la capacidad de analizar, metabolizar, purificar, modificar las moléculas que entran para que sean utilizables y no tóxicas. De hecho, para que usted sepa, los seres humanos podemos comer varios alimentos que son para otras especies tóxicas gracias al hígado. Entre ellos, por ejemplo, el chocolate. El chocolate es muy tóxico para perros y gatos, ¿está bien? Les causa daño hepático. Porque el hígado de ellos no tiene la enzima capaz de metabolizar la teobromina, que es el alcaloide que contiene el chocolate. Entonces, como no tiene, el hígado se daña. Pero nuestro hígado es pulento, entonces nuestro hígado sí es capaz de agarrar la teobromina, modificarla, separar, porque de hecho la teobromina tiene actividad farmacológica, para que sepan. El chocolate tiene actividad farmacológica a través de la teobromina y la fenilalanina que tiene. Entonces, separa las cuestiones, la parte tóxica la libera y eso para que se filtre por vía renal y el resto va a tener sus efectos positivos. Otro ejemplo, familia de las solanáceas. Nosotros comemos un montón de alimentos de la familia de las solanáceas. Papas, tomate, tenemos las ajíes, pimentones, berenjenas, el tabaco, ¿qué más? No se me ocurre qué más en este momento, pero hay más solanáceas. Todos esos pertenecen a la misma gran familia, ¿ya? Y las solanáceas contienen una toxina que es muy
dañina de mucosas que se llama solanina. La solanina es metabolizada por el hígado inactivándola. Entonces, si usted come papa, tomate, no se intoxica. Pero eso sí le hace daño a otras especies que no tienen esa capacidad metabólica. ¿Ya? Porque los hepatocitos son pulentos. Entonces, ahora, ojo por favor, el hígado tiene ciertos límites, por supuesto. Cuando si tú aumentas mucho las cantidades, el hígado ya después deja de ser capaz. Por ese motivo hay que tener cuidado de no consumir alimentos pasados o excesivos en solanina. ¿Han escuchado esto, sacarle el amargor a la berenjena? Ya, pues la berenjena, la cáscara de la berenjena tiene mucha solanina. Cuando tú le estás sacando el amargor, lo que le estás sacando es la solanina. Los tomates verdes tienen mucha solanina, no es recomendable comer tomates verdes. Las papas brotadas en la parte verde acumulan depósitos de solanina. No deben comerse la papa en la parte verde. Es venenoso, de hecho. Es lo que acabo de decir. Solanina, es tóxico, veneno. Eso es lo que estoy diciendo. Era tóxico. ¿Sí? Entonces, la sangre siempre va a recorrer de adentro hacia afuera, hacia adentro, y cuando llegan adentro, estas venas, todas las de cada lobulillo, se van a todas juntar. De los diferentes lobulillos que existen en el hígado, se van a juntar para formar la vena hepática, que la vena hepática a su vez se va a meter a la vena cava, y la vena cava inferior llega directo al corazón, entonces el corazón va a recibir todos los nutrientes y los va a poder distribuir por el cuerpo. Los nutrientes metabolizados ya. Así funciona la vida. ¿Sí? Existen algunos desechos que el hígado sabe que no puede metabolizar. Los hepatocitos detectan algunas toxinas que sabe que no puede metabolizar, que si las intenta metabolizar y las libera el torrente sanguíneo porque las elimina el riñón, van a causar daño en el camino. Y por este motivo prefiere eliminarlos por sí mismo. ¿Cómo lo hace? Aprovechando la bilis. La bilis es una vía de digestión de las grasas, pero también es una vía de eliminación. Entonces, si este hepatocito detecta, por ejemplo, una toxina que no es metabolizable, lo que hace, en vez de tirarla por torrente sanguíneo, es devolverla porque la bilis fluye hacia afuera del hepatocito, o sea, del lóbulo hepático. Los conductos biliares se van a juntar, se van a verter en la vesícula. Desde la vesícula, cuando se vacíe la bilis, van a salir hacia el intestino para transformarse en deposiciones. Salir por vía de las deposiciones. De hecho, para que usted sepa, el color de las deposiciones se las da la bilis, el color café. ¿Ya? Entonces, bueno, la circulación enterohepática en realidad ya casi como que se la resumí entera. Dijimos que la sangre entraba desde la vena porta, la arteria hepática. La vena porta está trayendo todos los nutrientes desde la circulación mesentérica. La arteria hepática básicamente viene para traer oxígeno. Se ramifican formando primero los 6 vasos alrededor del lobulillo, que a su vez se transforman en los sinusoides hacia el centro. ¿Sí? Vamos a tener mezcla de sangre arterial con venosa, fluyen hacia el vaso central se vierte en la cava inferior, y ya les dije que los canalículos biliares van para afuera, ¿cierto? Se vierten en la vesícula y el duodeno. Y esto, que es lo que le acabo de explicar, tiene un pequeño problema. A ver, yo les acabo de decir de que si hay una toxina que el hígado sabe que no puede metabolizar, la va a verter hacia la vesícula, junto con la bilis, ¿cierto? Con el objetivo de que esto salga hacia el duodeno y termine transformándose en caca, básicamente. ¿Ya? Pero hay un problema. Algunas toxinas que no deberían son capaces de volver a absorberse en el mismo duodeno donde la estamos eliminando. Se supone que el hígado, cuando elimina por aquí una toxina, va envuelta en grasa, literal, en colesterol. ¿Ya? A través de la bilis se eliminan toxinas envueltas en colesterol para que no se absorban muy bien en la mucosa y pasen de largo y salgan en las deposiciones. Pero algunas toxinas son capaces de arrancarse de eso. Y entonces se vuelven a absorber, vuelven a entrar al hígado, vuelven a causar daño, el hígado las vuelve a tratar de eliminar, salen de nuevo al duodeno y se vuelven a absorber. Eso se llama recirculación enterohepática. La recirculación enterohepática es la causa por la cual la gente se muere consumiendo hongos venenosos.
particularmente el hongo tóxico más importante de todos, que es Amanita phalloides. Ese es el hongo mortal más importante. ¿Ah? Color. No, el color rojo es Amanita muscaria. Ah, la verdad, no. Sí, también es tóxica, pero no es mortal, pero sí tóxica, son cosas distintas. La Amanita phalloides es de color amarillo verdoso, oliváceo. Sí, Amanita rubescens. Amanita rubescens también tiene toxinas, pero son eliminables y es comestible si se sabe preparar. Porque tiene toxinas, pero se pueden eliminar. Por si acaso, bueno, después en algún momento les voy a mandar un correo porque yo doy charlas de esto. Yo soy especialista en manejo de intoxicaciones por hongo. Y ahora luego voy a estar dando charlas de esto, una online, una en Pucón y otra en Temuco. ¿Ya? En Chile hay poca gente especialista en este tema y... Pero está dando clase ahora. ¿Pero hongo hepatotóxico? ¿Cómo? ¿Hongo hepatotóxico? No, en general, intoxicaciones por hongos, todas las intoxicaciones, porque no solo hay hongos hepatotóxicos, hay hongos nefrotóxicos, neurotóxicos, de hecho hay 8 tipos de intoxicaciones distintas por hongos. El psilocibe no es tóxico. Mira, ¿con quién está hablando? Psilocibe no es tóxico, pero se han descrito algunas sobrecargas renales en algunos pacientes especiales. ¿Ya? Pero el tóxico no. Psilocibe, los hongos mágicos que le llaman. ¿Cómo? Bien, avancemos. Es que sí, pues psilocibe. Bonitos psilocibes, me caen bien. Bueno, en algún momento, después les voy a mandar un correo. De todas maneras, la charla que voy a dar online va a ser súper corta, media hora, que es nada para el tema. El tema es gigantesco. Las charlas presenciales que voy a hacer en Temuco y en Pucón van a estar más power. Voy a tener más tiempo de exposición. ¿En Temuco dónde lo va a hacer, profe? Todavía no me han dicho el lugar porque están organizando, ¿ya? Están recién organizando el festival. Porque lo que pasa es que hay festivales de hongos acá en el sur, para que ustedes sepan. Acá en Valdivia tenemos el Fungifest, que yo soy parte de la organización hace años, desde el comienzo. En Pucón es el primer año que se hace y en Temuco también el primer año que se hace. ¿Ya? Bien, seguimos. La bilis entonces. La bilis oscila la producción durante el día entre 250 hasta 1,5 litros de bilis al día. La cantidad de bilis producida va a depender directamente de la cantidad de grasa que se esté consumiendo. Porque parece que la bilis efectivamente ayuda a digerir las grasas. La producen los hepatocitos utilizando principalmente bilirrubina y sales biliares. La bilirrubina es un pigmento de color amarillo verdoso que proviene del deterioro de la hemoglobina. Cuando el vaso, el hígado y la médula destruyen eritrocitos viejos, ¿ya? La hemoglobina deteriorada, el hígado la transforma en bilirrubina. ¿Ya? Esta bilirrubina se debe conjugar en el intestino, se transforma en lo que se llama urobilinógeno y le da el color como les decía las deposiciones. Y ahí vamos a tener dos cosas interesantes, que van a hablar también. Colia hace referencia a la bilis o la vesícula. Entonces, vamos a tener las deposiciones sin bilis. Eso ocurre cuando acá hay una piedra. Si acá hay una piedra obstruyendo la salida, un cálculo biliar, que se llama litiasis, en griego litos, que significa piedra. Si acá hay una piedra, vamos a tener colédocolitiasis. ¿Sí? Colédocolitiasis, es decir, una piedra en el colédoco, en el conducto, va a impedir la salida de la bilis. Si no hay bilis que salga, no sale del intestino. Si no hay bilis en el intestino, la caca no tiene color. Y vamos a tener A sin colia. Bilis, o sea, deposiciones sin bilis, es decir, de color blanco, caca blanca. Signo clásico de obstrucción biliar severa. Y a su vez, esta bilis, como va a tener que devolverse, va a volver a entrar al hígado, y el hígado, la única otro lado por donde tiene que mandarla, no tiene otra opción que enviarla a la sangre. Y si le envía la sangre, ¿quién filtra la sangre? El riñón. ¿Por dónde va a salir entonces la bilis? Por la orina. Y vamos a tener coluria. Uros significa orina. Orina con bilis. Y ahí vamos a tener bilis de color café oscuro, como el té, como la Coca-Cola.
un paciente con acolia y coluria es un paciente clásico con obstrucción biliar muy grave. Ese paciente hay que operar. Además, generalmente tiene ictericia amarilla. La bilirrubina depositada en la piel. ¿Sí? También, las sales biliares, que es otro de los componentes de los jugos de la bilis, son literalmente sales. Son compuestos que son capaces de cristalizar. Y como son capaces de cristalizar y son derivados del colesterol, pueden decantar. Si se resecan y se acumulan, pueden decantar formando esto, piedras. Los famosos cálculos de la vesícula. ¿Veis? Se han ido un montón. Nada, ¿Qué dice la tercera ya? En la última de abajo. Puros, orina. Puros significa orina. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que si decantan se transforman primero en lo que se llama barro biliar, es decir, sales biliares depositadas como cremosas, ¿sí? Y si siguen acumulándose y secándose se transforman en cristales grandes y ahí tenemos la colelitiasis, es decir, piedras directamente en la vesícula, o coledocolitiasis, piedras en el colédoco. ¿Sí? Bien, por tanto, esto tiene mucha relación con el colesterol, si se dan cuenta. Porque las sales biliares dependen del colesterol y los fosfolípidos. Cuando uno consume mucho colesterol es más fácil producir cálculos. También, por si acaso, no tomar desayuno favorece los cálculos. Para que usted sepa. ¿Por qué? Porque resulta que en la mañana la vesícula está llena de bilis preparada para digerir. Si usted no come en la mañana, la bilis se acumula, se sedimenta y forma barro biliar. De hecho, hay estudios que demuestran correlación entre no desayunar y la coledocolitiasis y cáncer biliar. Así que, si no le gusta desayunar, por lo menos cómase una manzana. Cualquier cosa que obligue a la vesícula a vaciarse. Cualquier cosa. Una galletita, una leche, lo que sea. Pero como, lo que sea. ¿Sí? Y ya les dije que servía como vía de eliminación de toxinas. Función de desintoxicación. Ya dijimos que el hígado actuaba como primer paso hepático. Por acá se filtra cualquier tipo de toxina, las metaboliza, entonces es capaz de eliminar muchos compuestos, hormonas en exceso, fármacos, toxinas, moléculas activas, y las va a eliminar por tres vías. Bilis, cuando no son metabolizables, fagocitosis, si es que la célula de Kupffer se la puede comer, la mayoría no, solo se come bacterias y virus, lo más común. Y modificación molecular por el hepatocito, la metaboliza realmente y ahí la libera a la sangre para que la elimine el riñón. ¿Sí? Estas enzimas lo que hacen habitualmente es hidrolizar, es decir, literalmente meterlo de hidrógeno al compuesto hidrosoluble para que se puedan excretar o en algunos casos usar. Un ejemplo clásico es la deshidrogenasa alcohólica. La deshidrogenasa alcohólica es una enzima producida por los hepatocitos para procesar el alcohol. Usted puede tomar alcohol sin embriagarse. Va a depender de cuánta deshidrogenasa tenga su hígado. De ahí viene el famoso aguanta el copete. De cuánta deshidrogenasa produzca su hígado. Hay factores genéticos que tienen que ver con eso. Mientras más deshidrogenasa produzca su hígado, mayor tolerancia al alcohol tiene usted. ¿Ya? Ahora, cuando llega a ese punto, cuando dejas de estar contento, porque el alcohol es una toxina, cabros. El etanol es tóxico. ¿Ya? Es toxina. El alcohol es tóxico, es una toxina. El hígado la metaboliza como toxina. Cuando lo libera, es una toxina poco complicada. Entonces, a usted le genera esa sensación de que estamos contentitos, ¿cierto? Un poquito mareados, no mucho más que eso. Pero cuando ya te pasas, es decir, cuando ya realmente estás ebrio, es porque el hígado ya pasó el límite. ¿Sí? Ya nos pasamos del límite de capacidad. El hígado ya no está siendo capaz de metabolizar y por eso te estás embriagando. Porque ya a estas alturas, lo que está circulando en tu sangre es alcohol como tal, alcohol no metabolizado. Te estás empezando a intoxicar. Y va a llegar a un punto, de hecho, de la embriaguez, donde efectivamente vas a estar con intoxicación alcohólica, que son los pacientes que llegan a la urgencia. ¿Sí? Y estos pacientes con intoxicación alcohólica tienen efectos neurológicos, por ejemplo, el famoso borrado. ¿Está que dicen, no, tomé tanto que me borré? No, si eso es mentira. Sí, sí puede ocurrir. Porque llegado a cierto nivel de concentración de alcohol, el alcohol es capaz de, no metabolizado, el alcohol tóxico, es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica del cerebro
y dañar sinapsis. Entonces, usted se muere. Literal. ¿Sí? Así que, ojo con esto. Ahora, ¿eso significa que tomar alcohol es malo? No. El hígado es entrenable. El hígado es entrenable hasta cierto punto. La deshidrogenasa alcohólica puede aumentar su producción o puede mantenerse muy activa la función de desintoxicación si yo le doy porciones pequeñas. Estamos hablando de que usted se toma una chela, ¿cierto? O un vaso de vino. O sea, una pequeña cantidad de alcohol, algo para mantener el hígado ocupado, básicamente. Sí, la excusa. Ya, para que mantenga la producción de deshidrogenasa. Eso no causa daño al hígado, al menos, sino que muy por el contrario, mantiene la capacidad de desintoxicación hepática muy activa. ¿Ya? Pero si usted con recurrencia pasa el límite, es decir, si con recurrencia usted se emborracha, significa que con recurrencia está sobrecargando la función hepática. Y eso sí causa daño. Los hepatocitos, cuando se ven sobrecargados, hacen apoptosis, se mueren. Entonces empieza poco a poco a dañarse el hígado y terminamos con la cirrosis, daño hepático. Por el cuerpo. ¿Ya? Así que, por Dios, cuídense el hígado. Porque Las cicatrices que pasan de queratina en el hígado. a ver, las cicatrices de queratina son externas, ¿ya? ¿Cuál es de qué era la cicatriz pasada en el hígado? No era queratina. Se era fibrosa. Fibrosa. Era. Sí, es el fibrosamiento hepático. El fibrosamiento hepático tiene que ver con la muerte celular, con la apoptosis celular a nivel hepático, y eso porque está diciendo una cirrosis. ¿Cachai? Ese hígado está para la... Llegó a los cirróticos. Yo he conocido muchos. Además, el hígado también tiene la capacidad de regular la glucosa. También, para variar, otra cosita más. Sí. ¿De qué manera lo hace? Primero, cuando el hígado le entra glucosa a través de la porta, ¿ya? Y detecta que viene mucha, más de lo que yo debería utilizar en ese momento, que casi siempre es así porque comemos demasiado carbohidratos nosotros, entonces el hígado agarra esa glucosa, los hepatocitos la agarran y lo transforman en una molécula no utilizable, que se llama glucógeno. Es una molécula de almacenamiento a través del procedimiento que se llama glucogénesis, es decir, producir glucógeno. ¿Ya? ¿No te grabando? El glucógeno se almacena directamente en el hígado y también en los músculos. El hígado va a liberar glucógeno hacia la sangre y se va a depositar en los músculos, y por tanto los músculos van a tener una reserva de energía, ¿ya? En caso de que sea necesario. Pero usted sigue comiendo azúcar, pues ya va como en la tercera torta con café y su lechecita y un pancito, y ya el hígado le dice, güey, esto ya no tengo más dónde almacenar el glucógeno. Entonces, no queda otra que empezar a transformarlo en grasa. El hígado es capaz de transformar el azúcar en grasa. Y ahí, toda esta grasita que tenemos acumulada es azúcar. Azúcar transformada en grasa, producto de la lipogénesis, producción de grasa. Porque el hígado siempre almacena reservas de energía. Siempre asume que nos podemos cagar de hambre en algún momento y tengo que tener reservas por si acaso. Entonces, primero almacena como glucógeno, y cuando ya se acaba el espacio para almacenar glucógeno, empezamos a almacenar como grasa. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahí empezamos a tener los depósitos de grasita, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros estamos en condiciones de ayuno o la ingesta de carbohidratos es inferior a los requerimientos, es decir, usted está haciendo más actividad física, está quemando más azúcar de la que está ingiriendo, entonces se libera la glucosa a través de la glucogenolisis. Lisis es romper el glucógeno para transformarlo de vuelta en glucosa. Lisis significa romper. ¿Ya? Entonces, el glucógeno se transforma en glucosa. De hecho, por eso en los gimnasios siempre recomiendan, hoy en día, que los musculinos entienden mejor este proceso, saben que si usted lo que quiere es bajar de peso, debe primero hacer ejercicio anaeróbico o ejercicio de resistencia y de fuerza y después cardio. No al revés. ¿Por qué? Porque si usted hace primero fuerza, obliga a los músculos a gastar el glucógeno almacenado. Y después el cardio gasta todo el glucógeno restante en el cuerpo. Y una vez que se acaba el glucógeno, entonces recién empiezas a tener la posibilidad de bajar de peso. Porque cuando ya no quedan reservas de glucógeno almacenados,
el hígado dice, ok, vamos a empezar a quemar la grasa. Y la grasa la tiene que volver a convertir de vuelta en azúcar. Pero ahí hay un drama. Cuando el hígado transforma el azúcar en grasa a través de la lipogénesis, a la molécula de azúcar le mete compuestos hidrogenados muy complejos y carbono. Cuando lo quiere volver a transformar de vuelta ya no es tan fácil. Y lo que queda, el desecho, porque libera azúcar para poder quemarla, pero el desecho es una sustancia tóxica que se llama cetona o cuerpos cetónicos. Y se llaman cetonas, parecido a acetona, porque efectivamente la estructura química es muy parecida. Usted entenderá que la acetona es tóxica, ¿cierto? Las cetonas también son tóxicas. Por ese motivo, al cuerpo no le gusta quemar grasa. Por eso cuesta tanto bajar de peso. Porque quemar grasa es tóxico. Es muy tóxico. ¿Ya? Los cuerpos cetónicos dañan el sistema nervioso y además generan sobrecarga renal. Pero el riñón intenta hacerse cargo de ellos y eliminarlos. Si usted cuando está haciendo bajas de peso, o está haciendo dieta, ejercicio, lo que sea, toma suficiente agua, va a ayudar a disminuir la cetona y no vamos a sobrecargar tanto el riñón, no va a tener daño. ¿Ya? Pero si usted se alucina, por eso se prohíbe, no se puede bajar más de 3 o 4 kilos mensuales en una persona que no tiene obesidad mórbida. Todos esos mórbidos sí tienen que bajar más, pero una persona en condiciones normales no debería bajar más de 3 o 4 kilos mensuales. Y eso es caleta. Porque lo contrario está haciendo una cetosis tan sostenida que está dañando el sistema nervioso y el riñón. ¿Ya? Las bajas de peso violenta dañan efectivamente el sistema. De hecho, esto es lo que le ocurre a los diabéticos. Cuando los diabéticos caen grave a la urgencia, es porque entran en coma cetoacidótico. Las cetonas son ácidas, acidifica la sangre también. Más encima generan acidosis metabólica. Entonces, ¿qué ocurre? El diabético tiene problemas con la insulina. La insulina no le funciona, no es que no tenga, no le funciona. Él tiene azúcar en la sangre, tiene un montón, pero no la puede usar. Y como no la puede usar, el hígado trata de producir más azúcar, quemando grasa. Por eso los diabéticos bajan mucho de peso al comienzo. ¿No cachai eso? No sé si conocen gente diabética que antes de ser diagnosticados bajan un montón de peso. Porque el cuerpo todo el tiempo está tratando de producir más glucosa porque el hígado cree que no hay azúcar disponible. Eso no es el problema es la insulina. Y como está quemando grasa, va acumulando cetona. Llega un momento en que los niveles cetónicos son tan altos que el paciente entra en coma, literalmente, caen en coma a la urgencia y le llevan a la UCI por compromiso neurológico y renal producto del shock cetoacidótico. ¿Sí? Así que por favor, cuidado con las dietas cetogénicas. Se llaman cetogénicas porque producen cetonas en grandes cantidades. Ninguna dieta cetogénica, las dietas cetogénicas funcionan súper bien para bajar de peso, pero son muy riesgosas si no se manejan adecuadamente. Ninguna dieta cetogénica, y eso incluye el método GRES, debe tener menos de una ingesta de carbohidratos al día. Si a usted se le ocurre hacer dieta y quiere bajar de peso y se le ocurre hacer estas dietas que prohíben la ingesta de carbohidratos por completo en todo un día, tenga por seguro que en las 48 horas va a estar haciendo una cetosis importante con compromiso renal y neurológico. Al menos una ingesta de carbohidratos al día mínima, aunque sea chica. Pero que esa dieta que dice que hay que consumir grasa... Esa es la GRES. Son cetogénicas. ¿Es igual producción? Son cetogénicas, porque cuando tú consumes grasa y el cuerpo ya tiene grasa acumulada, no le interesa. El azúcar siempre le interesa y la almacena como grasa. Pero si ya tengo grasa acumulada, no la pesca mucho, la elimina. Sí, porque esas personas creen que comen en la mañana. Sí, un montón de grasa. Y después no comen más. Lo importante es que sí o sí hay una ingesta de carbohidratos de por medio, porque de lo contrario el paciente va a hacer cetosis muy grave. ¿Cachai? Entonces, cuidado con esas famosas dietas cetogénicas que generan sobrecarga muy importante. Y terminemos acá en realidad porque ya es tarde. Finalmente, función de almacenamiento. El hígado, además de todo lo que les dije, también produce la albúmina, que mantiene los niveles de la presión osmótica normal, y por tanto evita que usted se dermatice. Las globulinas, que tienen que ver con el sistema inmune, produce todos estos factores de coagulación. Eso significa que, oye, pero déjenme terminar primero.
Eso significa que un paciente con daño hepático crónico hace hemorragia. Tiene problema de coagulación. Porque todas estas funciones de coagulación se producen acá. Se produce también aquí el angiotensinoide, que regula la presión arterial. Así que a estos pacientes también se les dispara la presión. Se produce la eritropoyetina, que es la enzima encargada de estimular la producción de glóbulos rojos. Se almacena el hierro. Se almacena la vitamina A y la B12. O sea, el hígado hace más pega, ¿verdad? Y cuida el hígado. Oiga, profe, ¿cómo hacer uno grupo? Necesito que me lo den ahora.